Welcome back. We are following breaking news out of the Supreme Court, which has just blocked the Trump administration from deploying the National Guard in Illinois. The justices rejecting the White House's claim that the troops were needed to protect federal agents carrying out immigration enforcement, particularly in and around the Chicago area. The decision represents a rare defeat for this administration by this conservative-leaning court. Hay ocasiones en las que la relación entre los poderes cambia de manera visible, incluso sin cambios formales en la estructura constitucional. El 24 de diciembre, la Corte Suprema de los Estados Unidos hizo pública una decisión que alteró directamente las expectativas institucionales en torno a los límites de la autoridad presidencial. La Corte determinó que los actos ejecutivos relacionados con la política migratoria debían ser revocados inmediatamente por violar decisiones judiciales anteriores y exceder los límites legales del cargo. Esta orientación no fue meramente interpretativa. Implicaba acción, revocación de medidas y reanudación de directrices suspendidas. El Ejecutivo, sin embargo, se negó a cumplir. En un comunicado transmitido en vivo, el presidente afirmó que no seguiría la orden, argumentando que el Poder Judicial se había extralimitado en sus funciones. Esta negativa no estuvo condicionada ni acompañada de un intento de negociación. Fue categórica e inmediata. El impacto de la declaración presidencial se manifestó en varios niveles. Los congresistas de la oposición redactaron ese mismo día un borrador de resolución de destitución basado en el argumento de que el presidente había violado los principios estructurales de la separación de poderes al incumplir una orden legal de la más alta instancia del Poder Judicial. El documento, posteriormente registrado como H-Torres 353, fue recibido con una atención inusual, incluso por parte de parlamentarios que en otras ocasiones se habían posicionado en contra de medidas similares. El cambio de postura se atribuyó en parte a la claridad del episodio. La decisión judicial estaba disponible públicamente. La declaración del presidente se transmitió en directo y no hubo ninguna impugnación técnica sobre la autenticidad o el alcance de la orden emitida. Esto eliminó el margen para disputas semánticas o alegaciones de error procesal. La negativa formal a cumplir la decisión también provocó una reacción entre los operadores del sistema judicial, que comenzaron a discutir en medios especializados la posibilidad de una ruptura funcional entre los poderes. Aunque el sistema jurídico de los Estados Unidos prevé mecanismos de autocorrección, existe consenso entre los analistas institucionales en que la desobediencia directa a una decisión de la Corte Suprema representa un tipo de desafío que trasciende los límites habituales de la controversia política. Se trata de un movimiento que desestabiliza la expectativa de cumplimiento voluntario de las normas, base esencial de la convivencia entre los tres poderes. Al afirmar que no está subordinado a la decisión del tribunal, el presidente desplaza el eje de autoridad fuera del ámbito jurídico e introduce el debate en la esfera de la fuerza política. Esta transición tiene consecuencias no solo para el caso en cuestión, sino para el equilibrio general del sistema. La repercusión legislativa se produjo de forma casi simultánea. La Comisión de Justicia de la Cámara de Representantes anunció que analizaría con urgencia la resolución presentada, con la posibilidad de abrir formalmente una investigación parlamentaria. Los líderes partidarios iniciaron conversaciones para evaluar la viabilidad política de un nuevo proceso de destitución, el tercero contra el mismo presidente. La novedad de la situación generó reacciones divergentes dentro de los propios grupos parlamentarios. Algunos legisladores sugirieron que, a pesar de la gravedad, sería prudente esperar nuevas manifestaciones del Ejecutivo. Otros, sin embargo, afirmaron que la negativa explícita a cumplir una orden judicial constituye, por sí sola,
una violación directa del juramento de respeto a la Constitución. El episodio adquirió aún mayor relevancia institucional cuando se divulgaron a la prensa documentos oficiales del Departamento de Justicia. Los memorandos internos confirmaron que los asesores jurídicos de la Casa Blanca habían advertido al presidente antes del pronunciamiento sobre la obligatoriedad de cumplir la decisión. La decisión de desobedecer, por lo tanto, se tomó de forma consciente y en contra de los dictámenes técnicos emitidos por organismos federales vinculados al propio Ejecutivo. Esto consolidó la percepción de que la ruptura no fue un error de comunicación, sino una decisión estratégica de confrontar abiertamente los límites impuestos por la Corte Suprema. Esta constatación pasó a fundamentar los discursos más incisivos dentro del Congreso y alimentó una percepción de urgencia entre los parlamentarios de diferentes alas. En la práctica, el escenario generado por esta negativa dio lugar a una serie de movimientos que aún están en curso. Las manifestaciones de juristas, los editoriales de los grandes medios de comunicación y los comunicados de las entidades civiles comenzaron a tratar el episodio como una prueba de resistencia de las instituciones. Hasta el momento, no hay consenso sobre el probable desenlace, pero hay una constatación compartida. La negativa a cumplir una orden directa de la Corte Suprema no puede tratarse como un episodio común. Este canal sigue de cerca los acontecimientos que revelan fracturas relevantes en el funcionamiento institucional del país. Al contextualizar cada nuevo acontecimiento, buscamos ofrecer una lectura que vaya más allá de los acontecimientos inmediatos. Mantenerse informado sobre la base de este tipo de análisis puede marcar la diferencia en momentos como este. Es en este contexto que el enfrentamiento entre los poderes adquirió mayores dimensiones y pasó a involucrar a instancias más allá de la Suprema Corte y la Presidencia. El Congreso, al recibir la resolución de juicio político presentada por miembros de la oposición, activó formalmente su Comisión de Justicia, que tiene competencia reglamentaria para iniciar las etapas preliminares de admisibilidad. El presidente de la comisión, respaldado por las orientaciones técnicas del cuerpo jurídico de la Cámara, confirmó que el análisis del caso se trataría como una prioridad, dado el potencial riesgo sistémico que representa la situación. Esta medida no implicó, de inmediato, el reconocimiento de la culpabilidad del presidente, pero señaló que el Poder Legislativo entiende que existe una base jurídica plausible para investigar la conducta del jefe del Ejecutivo desde la perspectiva del delito de responsabilidad. A partir de ese momento, la tensión institucional dejó de ser solo simbólica y adquirió un carácter procedimental. Se encargaron informes internos para evaluar precedentes similares, incluidos episodios históricos como la resistencia del presidente Andrew Jackson a cumplir las resoluciones del Tribunal Supremo en el siglo XIX y el posterior impacto de ello en la credibilidad del sistema jurídico. La comparación se hizo con cautela, pero señaló elementos de convergencia. En ambos casos, la controversia no giraba en torno a la interpretación de la ley, sino a la negativa explícita a obedecerla. Esto amplió el campo de análisis jurídico y permitió a los expertos en materia constitucional argumentar que el juicio político, lejos de ser una respuesta política, puede constituir, en este caso, una obligación funcional del Congreso ante un acto de insubordinación institucional. Esta convergencia ayuda a comprender por qué entidades jurídicas no partidistas, como la American Bar Association, comenzaron a emitir notas públicas alertando sobre los riesgos del precedente. La posición de estas instituciones no implicó un juicio de valor sobre el contenido de la decisión de la Corte Suprema, sino que se centró exclusivamente en la ruptura del principio de sumisión del Ejecutivo al control judicial. La lógica de estas manifestaciones es simple. Si el Poder Judicial
pierde la capacidad de hacer cumplir sus determinaciones ante el jefe del Ejecutivo, la arquitectura constitucional basada en la división de poderes se ve comprometida. Y cuando este compromiso es ignorado por otras instancias, el riesgo de corrosión institucional se acelera. La Fiscalía General de la República, aunque vinculada al Ejecutivo, también comenzó a ser observada de cerca por los analistas institucionales. Internamente, circula información de que los fiscales federales han estado discutiendo la posibilidad de emitir dictámenes sobre la legalidad de la postura presidencial, especialmente si hay indicios de que la negativa a la decisión de la Corte Suprema se está llevando a cabo mediante actos administrativos u órdenes internas dirigidas a los órganos de fiscalización. La eventual materialización de estos dictámenes podría alterar significativamente el curso del proceso legislativo, en la medida en que ofrecería un respaldo técnico adicional a la tesis de que existe una clara violación de las normas constitucionales. Esta escalada institucional también ha ido acompañada de cautelosas manifestaciones por parte del propio Poder Judicial. Sin emitir un comunicado oficial, los ministros del Tribunal Supremo han evitado pronunciarse directamente sobre la negativa del presidente, pero han autorizado la amplia divulgación de los documentos relacionados con el caso, incluidos los votos, los fundamentos jurídicos y los registros procesales. El objetivo, según fuentes cercanas a la Corte, sería ampliar la transparencia y permitir que la sociedad y los demás poderes comprendan la lógica jurídica de la decisión que se está incumpliendo. Se trata de una estrategia que visa reforzar la autoridad de la Corte sin confrontar directamente al Ejecutivo en el campo de la retórica. Paralelamente, los miembros del Senado comenzaron a dar señales de que observarán con atención los acontecimientos en la Cámara. Aunque el proceso de destitución requiere una mayoría simple en la Cámara y 2/3 en el Senado para que se produzca la destitución, hay senadores que ya han indicado en entrevistas y declaraciones indirectas que no descartan evaluar el fondo del caso basándose en los hechos y no solo en la lealtad partidista. La apertura de este espacio de evaluación, aunque todavía embrionario, demuestra que el episodio ya ha trascendido las disputas habituales entre la base y la oposición. Lo que está en juego para muchos de estos senadores no es solo el destino político de un presidente, sino la integridad funcional del sistema de controles y contrapesos. La lectura histórica también ha cobrado protagonismo. En universidades y centros de investigación constitucional han comenzado a surgir seminarios y dossiers dedicados exclusivamente a analizar las implicaciones del caso actual a la luz de experiencias pasadas. Una de las líneas de investigación más recurrentes considera que, aunque las crisis entre poderes no son inéditas, hay pocos registros de desobediencia tan clara y documentada como la actual. Esto ha llevado a algunos estudiosos a argumentar que el episodio debe tratarse como un nuevo marco interpretativo de lo que se entiende por alta infracción administrativa en el contexto de la presidencia. Aunque no hay consenso, el hecho de que este debate haya surgido en círculos especializados ya indica que los efectos del episodio trascienden el ciclo informativo inmediato. Esta convergencia de análisis, opiniones y manifestaciones institucionales configura un panorama de alineamiento inusual en el sistema político estadounidense. La tensión que antes se concentraba en un acto específico, el incumplimiento de una decisión judicial, ahora reverbera en múltiples esferas del Estado, cada una de las cuales reacciona de acuerdo con sus prerrogativas y responsabilidades. Esta multiplicidad de reacciones refuerza la percepción de que el impasse no puede tratarse como un episodio aislado. Exige una respuesta institucional articulada, so pena de reconfigurar, por omisión, los límites de la autoridad presidencial. Análisis como este permiten seguir el ritmo y la gravedad de los acontecimientos basándose en criterios institucionales y no solo en discursos públicos. Es este tipo de enfoque el que nos guía aquí, siempre centrándonos en el contexto, la responsabilidad y la vigilancia cívica.
El episodio que puso al Ejecutivo en ruta de colisión con la Corte Suprema dejó de ser un impasse jurídico convencional y pasó a revelar fracturas más profundas en el diseño institucional de los Estados Unidos. Lo que comenzó como una negativa a cumplir una orden judicial se convirtió, a los ojos de varios analistas, en un intento deliberado de redimensionar el alcance del poder judicial sobre el poder presidencial. Los juristas que siguen la actuación de los tribunales superiores señalan que la gravedad de la situación no se limita al acto en sí, sino al significado simbólico y estratégico que conlleva. Un gesto de afirmación unilateral de autoridad por parte de la presidencia que desafía directamente los mecanismos tradicionales de limitación y supervisión del poder estatal. Otros especialistas, sin embargo, proponen una lectura alternativa, sugiriendo que la respuesta del Ejecutivo se inscribe en una coyuntura específica, marcada por múltiples presiones, tanto políticas como administrativas, y que en este contexto el enfrentamiento con el Poder Judicial sería menos una ruptura planificada y más una reacción de autodefensa institucional. Independientemente de la línea adoptada, el consenso es que la decisión presidencial no se produjo en el vacío, sino que resuena dentro de una estructura institucional que ahora se ve obligada a reposicionarse. Dos puntos concentran las divergencias más acusadas. El primero se refiere al grado de transgresión implicado. ¿Está el presidente rompiendo con el principio constitucional de separación de poderes o simplemente tensando sus límites? El segundo gira en torno a la función del Congreso en este escenario. ¿Le corresponde al Poder Legislativo solo observar o actuar con firmeza para reequilibrar el sistema? Las respuestas a estas preguntas varían según el campo ideológico y la evaluación estratégica de cada grupo dentro del Parlamento. Para algunos, la apertura de un proceso de destitución sería una respuesta jurídicamente justificada, pero políticamente arriesgada, con potencial de inestabilidad prolongada. Para otros, la omisión sería aún más peligrosa, ya que permitiría consolidar un nuevo patrón institucional en el que las órdenes judiciales dejarían de ser obligatorias cuando se dirigen al jefe del Ejecutivo. En este dilema, tanto la acción como la inacción tienen un peso histórico. Constitucionalistas de diferentes escuelas han alertado sobre las implicaciones a largo plazo de este episodio. El desacato explícito a una decisión de la más alta instancia del Poder Judicial debilita la idea de que la ley se impone a todos, incluida la presidencia. Al permitir que el incumplimiento se produzca sin una reacción inmediata y coordinada, el sistema da a entender que sus propios instrumentos de contención están sujetos a la voluntad política del momento. Esta percepción puede arraigarse como precedente y abrir la puerta a que futuros presidentes, independientemente de su partido o plataforma, adopten posturas similares ante decisiones judiciales que consideren inconvenientes. Aunque existen dispositivos legales disponibles para hacer frente a este tipo de desafío, la cuestión central es si realmente habrá voluntad política para activarlos de manera eficaz. Desde el punto de vista humanitario, las consecuencias del mantenimiento de las medidas anuladas por la Corte Suprema ya se están sintiendo. La decisión ignorada incluía puntos relacionados con la suspensión de las deportaciones que se habían considerado ilegales y el restablecimiento de las garantías mínimas para los solicitantes de asilo. Con la continuación de las prácticas anteriormente vetadas, las personas en situación de extrema vulnerabilidad se ven directamente afectadas, sin acceso a ninguna instancia de reparación inmediata. Las entidades vinculadas a la protección de los derechos civiles afirman que los daños causados por esta conducta difícilmente podrán revertirse, incluso si la Corte reafirma su decisión en breve. El enfoque, antes restringido al conflicto entre instituciones, pasa a abarcar los impactos reales sobre la vida de las personas marginadas en el debate público. Hasta el momento, el Senado ha adoptado una postura de contención estratégica.
los líderes de la mayoría no han manifestado su intención de tomar medidas inmediatas, prefiriendo destacar la importancia de la estabilidad institucional sin mostrar apoyo o rechazo a la conducta del Ejecutivo. Este silencio es interpretado por algunos sectores como una táctica, una espera de movimientos más claros de la Cámara que servirán de termómetro político para acciones futuras. La posibilidad de que los senadores se distancien de la base gubernamental sigue en el radar, aunque hasta ahora no hay señales concretas de disidencia relevante. La configuración del juego político en el Senado dependerá, en gran medida, de la libertad de voto que los líderes estén dispuestos a conceder, un factor que puede transformar el eventual juicio presidencial en una disputa abierta e impredecible. Dentro de la estructura del gobierno federal también se percibe un ambiente de incertidumbre. Los asesores directos del presidente han alternado declaraciones públicas, a veces defendiendo la legitimidad de la negativa a acatar la orden de la Corte Suprema, a veces señalando que se están llevando a cabo discusiones internas sobre posibles soluciones para la recomposición institucional. La ausencia de una línea clara de posicionamiento pone de manifiesto que el gobierno aún no ha consolidado una estrategia definitiva para hacer frente a las consecuencias del caso. Esta indefinición refuerza la impresión de que el Ejecutivo se ha visto sorprendido por la magnitud de la repercusión política y jurídica de la decisión. Paralelamente, crece el número de acciones judiciales presentadas por organizaciones de la sociedad civil y despachos independientes. Estas acciones solicitan que la Corte Suprema reafirme su decisión, establezca plazos precisos para su cumplimiento y adopte medidas adicionales de fiscalización, como la posibilidad de responsabilizar a los agentes públicos que dificulten u obstruyan su ejecución. Aunque muchas de estas iniciativas tienen, en un principio, un carácter simbólico, su importancia radica en mantener el tema en el debate público e institucional, presionando a los poderes para que den una respuesta formal. Son acciones que funcionan como instrumentos de vigilancia legal y política. El episodio pone de manifiesto una vulnerabilidad sistémica. La Corte Suprema, a pesar de ser la máxima autoridad judicial, no dispone de mecanismos directos para imponer el cumplimiento de sus órdenes al Ejecutivo. En momentos normales, esto no representa una falla funcional, ya que se supone la obediencia institucional voluntaria. Pero cuando este principio se ve desafiado, la Corte depende por completo de la actuación coordinada del Congreso. En este escenario, la omisión legislativa no es neutral, sino que interfiere en la propia capacidad del Poder Judicial para ejercer su autoridad. La separación de poderes, en este caso, se revela como un engranaje que solo funciona si existe una reciprocidad activa entre sus componentes. El desenlace del caso sigue siendo incierto, pero lo que ya está claro es que sus efectos trascienden el mandato actual y repercutirán en los próximos ciclos políticos. Lo que está en disputa no es solo una decisión específica, sino la fuerza normativa del Poder Judicial y el reconocimiento práctico de la legalidad como principio superior. La forma en que se resuelva este impasse, o no se resuelva, sentará precedentes que podrían redefinir los límites de actuación del Ejecutivo, el Congreso y la Corte Suprema. Por ello, el seguimiento detallado de este proceso es esencial para comprender no solo su resultado, sino también el camino institucional que inaugura. Este canal de análisis mantendrá su compromiso con la vigilancia crítica y la profundización del debate público. Con cada nuevo movimiento estaremos atentos a las implicaciones jurídicas, políticas y sociales, conscientes de que lo que está en marcha no es un caso aislado, sino un capítulo decisivo de la historia institucional contemporánea.